Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 1. En el Salmo 1, el primer salmo de los salmos. Dice, ¿lo tienen? Salmo capítulo 1, verso 1, 2 y 3. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malo, ni andan con pecadores. Oh, pastora, pero ¿y cómo va a ser? Yo entonces no puedo andar con pecadores. Es que una cosa es montarte en una guagua donde va un pecador, montarte en el carro donde va el pecador, que a lo mejor es el que te está dando la bola, o el taxi que te está llevando, y tú tengas la oportunidad de enseñarle la palabra. Porque creemos que enseñar la palabra tiene que ser en el altar. La palabra se enseña en todas partes. La gente dice, yo estoy estudiando porque a lo mejor Dios me dio la oportunidad de predicar. Y yo le digo, ajá, pero yo creo que tú tienes la oportunidad de predicar todos los días. Porque nos nutrimos para darle a otro de lo que ya sabemos. Usted predica en la guagua, predica en el carro, predica en el trabajo, predica en su casa, predica en el colmado, predica donde quiera que usted vaya. Usted puede predicar la palabra de Dios. Amén. Entonces usted anda con el pecador, pero no comparte su pecado. Por eso dice que no anduvo ni andaba en consejo de malo. No son tus consejeros los que no están en el camino, en el reino. Usted no puede ir a buscar consejo espiritual, claro está, donde personas que se han sentado en silla de encarnecedores. Por eso la palabra te dice, el que no se ha sentado en silla de encarnecedores. Si su estilista, el que lo peina bien, el que lo pela bien, es un homosexual, usted se está sentando en silla de encarnecedores. Hello. No lo menospreciamos, lo amamos, pero no compartimos su pecado. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. ¿Usted me está entendiendo? Esto no es legalismo, esto es palabra de Dios. Y dice más, no anda con pecadores ni se junta con burlones, sino que se deleita en la ley de Dios o en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Meditando en ella día y noche. Nos deleitamos en la palabra, nos deleitamos en el camino, nos deleitamos en la adoración. Porque el enemigo sabe quién es un adorador en espíritu y en verdad. Y el enemigo sabe que tu adoración lo va a mantener a él a una distancia. Un adorador que adora en espíritu y verdad es un adorador que se la pone difícil al diablo y sus demonios, porque él conoce lo que es adoración y él sabe que Dios se deleita en la adoración de su pueblo. Y dice, por eso dice, meditando en ella día y noche. Entonces, ¿qué va a suceder con esas personas que adoran en espíritu y en verdad? En esas personas que se deleitan en la ley de Dios. ¿Sabe qué significa deleitarse en la ley? Es que Dios te da pautas, te da estrategia, pero también te da mandato en su palabra. Tú no puedes ver los mandatos, ay Dios, pero Dios sí es cosa. Entonces yo que quiero salir a echar una canita al aire, como dicen por ahí. Entonces ya eso es pecado. Es que en la Biblia todo es pecado. Eso es lo que he oído a los inconversos. Eso no se están deleitando en la ley de Dios. Nosotros sí, porque sabemos que cuando obedecemos, cuando nos mantenemos fuera del pecado, nuestra vida cambia, nuestro rostro se embellece, nuestra luz brilla en medio de un mundo caído. Dice, como luminares en el mundo, dice la palabra. Luminares, eso es lo que tú eres. Tú eres luminar en tu sector, luminar en tu casa. No importa con quién tú vivas. No importa si los que están a tu alrededor no han alcanzado la revelación de la salvación. Tú puedes ser luminares en el lugar donde está. Porque tú no te tienes que poner con el otro a vivir en pecado, a hacer lo que otro haga. Tú no tienes que complacer al mundo, porque no lo vas a poder complacer. Al único que hay que complacer es a Dios. Así que tienes que deleitarte en la obediencia, deleitarte en sus leyes, en sus mandatos.
Amén. Le estoy hablando a un pueblo que está escuchando lo que la palabra de Dios dice. Acuérdense que la palabra todo lo cambia nuestras vidas. ¿Quién éramos antes? ¿A dónde estábamos? ¿En qué fango? ¿De qué lago cenagoso nos sacó Dios? ¿Hay alguien aquí que pueda reconocer lo que Dios hizo en su vida cuando lo sacó del mundo, del pecado? Nos cambió, nos transformó, nos hizo persona digna. No importa si el mundo no nos reconoce, no importa si el mundo dice que somos locos, decía Pablo. Esta locura es vida y vida eterna. Esta locura nos embellece, esta locura nos cambia y nos transforma. Dios ha restaurado nuestros corazones y de eso nos deleitamos. Es lo que dice la palabra, que se deleita. ¿Y qué va a suceder con los que se deleitan? Dice, continuando en el verso 3, son como árboles. Aleluya. Son como árboles plantados a la orilla de un río. Dile al que está a tu lado, tienes que ser plantado. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Aquí usted tiene que dar un gloria a Dios. Prosperan en todo lo que hacen, y es lo que queremos ver. Tenemos que ser plantados para poder crecer. Tenemos que ser plantados, y es el título de la palabra, plantado para poder crecer. Pero hay una condición para ser plantado. Déjame decirte, mientras más profunda son tus raíces, más ramas tiene tu árbol. Los árboles grandes y frondosos, como la mata de mango que tenemos allí, tienen raíces profundas. Recuerden el bambú, dura 7 años creciendo para abajo. ¿Cuántos años tú tienes creciendo para abajo? ¿Sabes que te estás quejando? No sé quién Dios le está hablando. Hay gente que se ha quejado y dice, Señor, pero tengo tantos años esperando ver lo que tú vas a hacer conmigo. Tengo tantos años creyéndote y esperando. ¿Sabes que estás creciendo para abajo? Para ser más fuerte, para que cuando se ponga de manifiesto será algo sobrenatural. El bambú dura 7 años creciendo para abajo, y si el agricultor no lo sabe, va a decir, pero esta mata tiene 7 años, ni siquiera ve una hojita de ella. 7 años, hermano, creciendo sus raíces para abajo, y en pocos días, 2 o 3 años, está tan frondoso y tan alto. Porque después que está bien cimentado, bien arraigado, bien profundo, entonces echa sus ramas y sube y crece altísimo. Pero si esa altura del bambú no tuviera una buena zapata o una buena simiente, cuando viene la brisa, aún siendo un bebé, se va a ir, se va a romper. ¿Entiende la maravillosa verdad de Dios? Porque es necesario. El bambú es muy flaquito hacia arriba, es un palo que con cualquier brisa, cualquier viento se rasgaría, se rompería. Pero dura 7 años agarrándose bien al suelo, sentándose bien, porque no se llega al cumplimiento del propósito de Dios en cada etapa si antes no ha habido un tiempo para formar raíces profundas. Cuando Dios te planta en un lugar, necesitas crecer y echar raíces. Entonces, cuando llegas a una iglesia donde Dios te planta, y quiero que vea una congregación, una iglesia como un huerto donde puede ser plantado. Tú eres plantado en un lugar, pero tienes que echar raíces, porque en la medida que tus raíces crecen, tu frondoso follaje será más hermoso. Pero hay gente que quiere echar follaje sin antes echar raíces. Ay, pastora,
Hay gente que quiere tener follaje, pero no tiene raíces. Yo no sé a quién yo le estoy hablando. Hay gente que empieza a vérsele follaje. Wow, pero ese vino ayer, pero ese tiene 2 días en la iglesia y está lleno de follaje, pero llega una temporada y todo su verdor se va. Y empieza una caída, empieza una adversidad, empieza una debilidad. ¿Y sabe por qué? Porque no tienes buenas raíces. Procura antes de echar follaje tener buenas raíces, porque la adversidad te va a comer, la adversidad te va a secar. Por eso usted ve grandes hombres de Dios, incluso ministros, incluso jóvenes en el mundo. Se fueron al mundo cuando llegó la adversidad. ¿Sabe por qué? Porque no tenían raíces. No tenían raíces. Aquí hay jóvenes que ya hoy no son tan jóvenes, pero vinieron muy jóvenes. Cuando usted trae sus hijos pequeños a la iglesia, usted le está enseñando a echar raíces. Por eso hay que traerlo, para que cuando lleguen a la edad del cumplimiento del tiempo de Dios para ministrar, sepan vencer las adversidades, porque ya han tenido buenas raíces. ¿Usted me está entendiendo? Esto es importante. Así que usted tiene que decirle al Señor: Señor, empieza a echar mis raíces, a agarrarme bien donde me has plantado. Porque dice la palabra que serán árboles plantados, no en cualquier lugar. Dice árboles plantados a la orilla del río, no en el desierto. Porque en el desierto es arenoso y las raíces no agarran. No en terrenos áridos, pedregosos, porque las raíces tienen impedimento para bajar. Entonces tu vida, para cimentarte en el suelo, en ser plantado, será demasiado difícil. No, el Señor dice que serán plantados a la orilla de un río, donde van a tener agua, donde van a tener nutrientes, donde van a tener alimento, donde van a ser fuertes, raíces que no se va a marchitar sus hojas. Yo no sé si tú estás entendiendo la verdad y la profundidad de este verso, de lo que significa para la vida de un hijo de Dios. Plantado en un río donde van a recibir todas las fuerzas que necesita ante la sequedad, ante la adversidad, ante el desierto. Los que no claudicaron por la pandemia, porque sabían que sus raíces no fueron echadas en terreno pedregoso, sino en terreno fértil. Por eso están aquí hoy, por eso siguen a Cristo, por eso siguen batallando, por eso siguen a Cristo y su reino. Mas otros dejaron la iglesia, se le dieron la espalda o se han quedado en casa. Pero cuando eres plantado junto a río, no importa la pandemia, no importa el coronavirus, porque el coronavirus no importa para hacer cosas como ir al supermercado, como ir a la tienda, incluso al médico. Pero a la iglesia no puede ir porque te va a contaminar. Nos cuidamos, tenemos el cuidado, respetamos las reglas, nos cubrimos con la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Le creemos a Dios, pero venimos a adorarle. Dale un aplauso a Cristo, porque Él recibe tu adoración. Para usted crecer espiritualmente, necesita ser plantado. ¿Cómo? Sí. Necesita ser plantado. Y ser plantado implica morir. Morir a mis pasiones, morir a mis deseos, morir a mis convicciones, morir a mi ñoñería. ¿Sabe por qué? Muchos dicen que los cristianos son ñoños. Yo no diría que todos los cristianos, pero sí hay mucha ñoñería en el pueblo de Dios.
No en casa de Dios, adoración eterna, pero sí en el pueblo de Dios general. Porque no son plantados para formar el carácter de Cristo. Ese carácter no se va a formar en caminos sin espina, donde todo es bueno, fácil. Lo fácil no te lleva al carácter de Cristo, no te lleva a palacio. Lo fácil no te lleva a palacio. Si no, pregúntenselo a José, que duró 2 años en la cárcel después de haber sido vendido como esclavo, después de haber sido acusado y tratado de morir, y iba a morir a manos de sus hermanos, después de ser burlado. Él llegó a palacio, pero formó el carácter. Lo fácil no te forma. Pregúntaselo a David, que fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero fue perseguido, injuriado, despreciado, menospreciado, acusado. Llegar al carácter de Cristo para llegar a palacio no es fácil. Así que si tienes adversidades, si tienes muchos escombros en el camino y muchos muros que tienes que saltar, recuerda que Dios está formando tu carácter para llevarte a palacio. Porque si te llevas a palacio, te convierte en una persona arrogante. Si José hubiese sido un arrogante, no hubiese hecho lo que hizo con su pueblo. Fue justamente José que trajo al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, a estar se me fue el nombre. Donde se multiplicaron en gran manera y se convirtieron en el pueblo que Dios había preparado. El pueblo que Dios había preparado para todos los acontecimientos que iban a suceder. Fue José que los trajo. Así que, hermanos, es necesario formar el carácter para que Dios haga contigo lo que Él ha querido hacer. Pero se necesita echar raíces profundas, ser plantado, estar en una iglesia local, estudiar la Biblia y buscar el rostro de Dios. Eso te habla de plantación, te habla de ser plantado. Cuando Dios te planta en una iglesia, tiene que echar raíces para que vea los frutos. Si te mueves antes de echar los frutos, tendrá que empezar de nuevo y quizá en condiciones peores. ¿Usted me está entendiendo? Porque Dios es quien nos planta. Dice que todo el que no se ha sentado en silla de encarnecedor, el que le ha obedecido, es como árbol plantado junto a corriente de agua o junto a un río, como dice esta versión. Pero hay que morir a nuestras pasiones, hay que morir a nuestro pecado, hay que morir a nuestro yo, a nuestro orgullo. Hay que morir al orgullo. Hermano, el orgullo es un veneno que no nos deja avanzar, que nos hace tomar malas decisiones. Hay que morir al orgullo. Hay que entrar en el territorio de la humildad. Eso es morir a mi yo, para entonces poder ser plantado y echar raíces y ver frutos. Porque dice la palabra que siempre da fruto en su tiempo, no fuera de tiempo. Dígale: Señor, yo no quiero dar fruto fuera de tiempo, quiero dar fruto a su tiempo y dar mucho fruto, pero al tiempo de Dios. Porque tú puedes dar fruto fuera del tiempo de Dios, pero son hermosos por fuera y vacíos por dentro. Frutos dañados que no bendicen. Hay frutos fuera de tiempo que cuando tú le echas una mordida están asqueantes por dentro. Sí o sí. Saben malo, saben duro, no tienen sabor, son amargos. Sí o sí. Cuando usted coge un mango de esa mata que sabe dar tanto fruto a su tiempo, solo los mangos que están a su tiempo son carnosos, sabrosos y buenos. Si no, pregúntenselo a los hombres que saben muy bien cómo saben, que se suben ahí a marotearlo. Pero cuando lo cogemos, ¿verdad, Jorge? Antes de tiempo, ¿cómo saben?
malo, aunque se vea maduro. Pero pastora, está maduro ese mango, pero no está en su tiempo. Cuando tú lo coges, el aguacate, el mango, está como duro, manchoso, amargo, asqueante a tu paladar. Entonces no podemos dar fruto fuera de tiempo, sino en el tiempo de Dios. Porque cuando das fruto en el tiempo de Dios serán buenos en gran manera. Vas a multiplicarte, porque el fruto tiene una de las razones del fruto, no solo comértelo, sino dejar que se multiplique. Porque después del fruto viene la multiplicación. Pero si el fruto está fuera de tiempo, no multiplica. Aleluya. Así que una de las primeras, antes de dar fruto, tienes que ser plantado. Dile al que está a tu lado: para dar fruto necesitas ser plantado. Tú no vas a dar fruto en tu casa. Hello. No, que yo veo los servicios por la casa, porque entonces yo vivo lejos y entonces me es difícil, si el carro, si el pasaje, si el pero, si la excusa. Yo quiero decirte que Dios te va a levantar de tu fracaso, pero no de tu excusa. Escríbelo ahí, te lo voy a repetir. Dios te va a levantar de tu fracaso y de tus debilidades, pero no de tus excusas. Porque a Dios no le agradan las excusas. Cuando Moisés empezó a darle excusa a Dios y le dijo: pero tú sabes que yo no soy bueno con la palabra, yo no sé hablar bien. Dice la palabra que Dios se enojó y le dijo: ¿acaso quién es que le ha dado boca al hombre? Se enojó Dios por las excusas de Moisés. Yo quiero que usted sepa que Menijín era gago, literalmente gago, avergonzadamente gago, taca, taca, taca. Y hoy es un predicador. ¿Por qué? Porque él no le paró a su condición física, él le creyó a Dios. Y cuando todos le decían que no podía, que si estaba loco y lo burlaban, se sorprendieron cuando lo escucharon hablar. No le ponga excusa a Dios, que Él no te va a levantar de tu excusa ni de tu justificación. A Dios no le agrada las excusas. Señor, yo no sé hablar, le dijo Jeremías. Y él dijo: no te preocupes, yo voy a poner mi palabra en tu boca. Y Jeremías: ay Señor, pero tú sabes que yo soy un niño. No. Cuando Dios le dijo lo que le dijo a Jeremías, arrancó. Y luego le dijo: baja, ve a ver el alfarero lo que está haciendo. Y era un niño y no sabía hablar. Y se convirtió en un profeta de alto rango. No importa tu debilidad, cuando Dios te planta, te va a hacer dar frutos. El problema es que te asegure que Dios te está plantando. Y tenemos que salir del tiempo en que estamos. Mire, no es en esta iglesia, es en todas las iglesias, diciendo cosas que Dios dijo que hiciera, que te hiciera, que hiciera o no hiciera, cuando Dios no ha dicho nada. Nuestras excusas nos llevan a justificarnos con Dios mismo. Y luego ve que no puede dar frutos. Porque para dar fruto hay que ser plantado. Así que cuando Dios te está pidiendo algo, ¿sabe para qué te lo está pidiendo? Para darte algo mejor. Pero necesitas hacer espacio. Necesita espacio para recibir lo que Dios te quiere dar. Hasta que no le entregue lo que Él te está pidiendo, tu carácter, tu fortaleza, tu yo, y póngale el nombre que usted quiera. Tu pecado, tu debilidad, tu doble ánimo, tu altas y tu baja, tu desacierto, ponle el nombre que tú quieras. Hasta que no se lo entregue, no te va a dar lo nuevo, porque no hay espacio para recibirlo. Hello. Necesitas hacer espacio para recibir lo nuevo. Dice 1 Corintios 15:42. Lo mismo sucede con la resurrección de los muertos. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son, ¿cómo dice? Plantados, hermano.
Son plantados en la tierra, pero serán que resucitados para que vivan por siempre. Hasta cuando te mueres y eres plantado, Dios te va a resucitar para vida. Pero si no has crecido, si no has sido el hombre o la mujer de Dios que debiste ser, si te quedaste en el mundo y en el pecado, en la debilidad, porque todos vamos a resucitar, uno para vida y otro para condenación. Pero ¿quiénes resucitan para vida? Los que son plantados. ¿Y quiénes resucitan para condenación? Los que fueron enterrados. Ay, ¿qué tú quieres? ¿Ser plantado o ser enterrado? Porque hasta cuando morimos y somos plantados en Cristo Jesús, resucitamos para vida eterna. Aleluya. Dice el 43, nuestros cuerpos son enterrados en deshonra. ¿Ve que no lo digo yo, que lo dice la palabra? Enterrados para deshonra, pero están resucitados en gloria. Son enterrados en debilidad, pero serán resucitados en fuerza. ¿Por qué? Porque cuando tú eres plantado, tus debilidades se deshacen, se llevan cautiva a los pies de Cristo, son tomadas y entonces resucitamos para gloria. Así que entrega tus debilidades para que el Señor las plante y las entierre, porque Él planta tu corazón y entierra tus debilidades. Él planta en tu vida y entierra tus desaciertos, tus fracasos. Amén. Amén. Entrégale tus debilidades al Señor y vas a crecer en el lugar donde Dios te plante. No empieces a pujar antes de tiempo, porque para que seas plantado y de fruto tienes que enterrar tus quejas, dejar tus agonías. La queja es algo que destruye el alma de la persona, las excusas, las justificaciones. Tenemos que crecer en Dios con raíces fuertes, profundas, porque mientras más profundas son tus raíces, mayor será tu follaje. Dice el Salmo 37, por favor, búsquelo. Salmo 37, verso 23. Salmo 37, verso 23. Dice: el Señor dirige los pasos de los justos. Y cuando el Señor dirige los pasos de los justos, lo planta junto a corriente de agua, para que den frutos y sus hojas no se marchiten. Dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiece, nunca caerán, porque el Señor los sostiene de su mano. Fíjense qué ventaja es vivir en la justicia divina de Dios. Alguien me preguntó en estos días: mi hija se quiere ir a vivir a los Estados Unidos, y me dijo, pero tiene que casarse con alguien por negocio. Es una mujer cristiana, una mujer de Dios. Y me dijo: ¿verdad que eso no le agrada a Dios? Y yo le dije: claro, no le agrada a Dios, porque no está caminando en justicia ni está caminando en verdad, está caminando en mentira. Y ¿sabes qué? Si es un hijo de Dios que lo hace, le va peor, porque tiene el conocimiento y aún lo hace. Por eso hay tanta gente estacionada, quedada, embotellada, con una solicitud de pedido, pero que lo hicieron en mala forma. Burlaron las leyes porque se casaron por negocio. Eso no le agrada a Dios. Perdóneme si hay alguno aquí que lo hizo ya, pero quiero decirte: si estás embotellado, solo tienes que ir a la corte divina. Desembotéllate. Dios es bueno para perdonar todo aquel que se arrepiente, que se quebranta, que se reconoce su pecado y pide perdón. Él es capaz de desembotellar ese camino. Él quita el atajo, Él quita el estorbo. Amén. Pero tienes que hacer lo correcto. Cuando hacemos lo incorrecto,
lo incorrecto se deshace con lo correcto. Amén. Conozco una persona que en Estados Unidos está pasando por una consecuencia de su mal proceder, pero él tomó una decisión después de tanto tiempo de estar bajo un nombre que no era el suyo. Él decidió entregarse. Fue y dio todos los detalles, dijo toda la verdad. Le evitó a los Estados Unidos gastar un dineral en investigación, porque él confesó todo su pecado, en este caso, ¿verdad? Todos sus errores, lo que hizo mal. Pero su buen proceder, después de ser un hijo de Dios por muchos años, le está convalidando su error, de tal manera que ni siquiera preso está. Ellos mismos, la justicia de los Estados Unidos, están sorprendidos del trato que a este hombre se le ha dado. Ha sido algo sobrenatural de Dios. Le han quitado muchísimas condenas solo por dos razones: porque vivió durante 19 años, 20 años haciendo lo correcto, y porque confesó y le evitó tantas situaciones a los Estados Unidos de investigación. Dos condiciones: caminar en justicia, le está convalidando años y años de cárcel, no solo de ser deportado, sino de cárcel, porque en Estados Unidos te meten cárcel por cada documento que tú hayas sacado ilegalmente. Tiene un montón de años de prisión. Te quitan todo lo que tienes, todo lo que has conseguido y todo lo que está a tu nombre, se le quita por los errores cometidos. Entonces la gente burla las leyes de los Estados Unidos por una visa, sin mirar las consecuencias. Te puede salir bien, te llegan los papeles y sale bien, bueno, gloria a Dios. Pero ¿y si no? Te queda atorado en República Dominicana, sin esposo, sin hijo muchas veces, porque a los hijos le dan los papeles y a la esposa no. He visto ese caso, tuvimos testimonio aquí mismo en la iglesia, en otro local, de personas que cometieron ese error y dieron testimonio para que no lo hicieran. No te cases por negocio, no burles las leyes humanas, porque estás violentando las leyes divinas. Una ley divina que tú violentes le da legalidad a Satanás y sus demonios. En el Salmo 139, cuando David le hablaba a Dios y decía que fui visto antes de las entrañas, estoy parafraseando, porque los libros de sus destinos están en los cielos. Tú y cada uno de usted y yo, nuestros libros de los destinos de nuestras vidas están escritos en un libro en el cielo. Lo dice la palabra de Dios. Pero el enemigo bloquea tu destino por las legalidades que le da por violentar las leyes divinas. Amén. Y luego te voy a enseñar sobre eso, porque son las cosas grandes y ocultas que no conocemos, que están en la palabra. Dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Perecemos por falta de conocimiento. Y dice la palabra: mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Sabe lo que significa eso? Que el no conocer no es una excusa. El no conocer no es una justificación. Igual vamos a perecer. Aleluya. Dice: el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida, y aunque tropiece nunca caerán, porque el Señor los sostiene de la mano. Una vez fuiste joven, ahora soy anciano. Sin embargo, nunca he visto abandonado al justo, ni a su hijo mendigando pan. En otra versión dice: no hay justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¿Usted me está escuchando? No hay justo desamparado. Usted tiene acceso a la justicia de Dios cuando usted obedece, cuando usted diezma, cuando usted ofrenda, cuando usted se mantiene en santidad, cuando usted sigue sus preceptos y sus normas. Usted tiene la justicia de Dios a su lado. Y dice que no hay justo desamparado, ni ninguna de su simiente, ni su generacional venidero va a mendigar pan. Asegúrele la vida en abundancia de sus generaciones futuras. Aleluya. Así que Dios te dará nuevas oportunidades si pasa la prueba en el lugar donde Él te ha plantado. Ay,
Lo voy a repetir eso. Dios te dará nuevas oportunidades si pasa la prueba en el lugar donde Dios te ha plantado. Recuérdense que la palabra dice en Génesis que también en la tierra, además de fruto, había escombro, hierba, abrogo. En cada lugar donde somos plantados vamos a encontrar eso también. Pero tenemos que arrancarlo, tenemos que limpiarlo y tenemos que pasar la prueba. Aún en tu trabajo, eso no solamente para la iglesia. Dios te planta en un trabajo y hasta que tú no quites todo y dé fruto, entonces las puertas son abiertas para pasar a otro trabajo y a otro nivel. ¿Cierto, Junior? Y vas a ser promovido y vas a ser aumentado de salario. El Salmo 37, ponlo por favor. En su Biblia dice, ¿verdad? El Salmo 37, dirige los pasos de lo justo y se deleita en cada detalle de su vida. Ese es Dios. Así que Dios dirige los pasos de sus hijos. Y no te tienen que aumentar de salario, pero te llegan las bendiciones de otro lado. Aunque te quede en el mismo trabajo, te llegan las bendiciones de otro lado. Pero lo importante es que te lleguen, no importa de dónde, ¿verdad? Siempre vendrán de una buena fuente, porque los pasos, dice el Señor, dirige los pasos de los justos y se deleita en cada detalle de su vida. Y aunque tropiece, nunca caerá, porque el Señor lo sostiene de su mano. Plantado a la orilla del río, siempre da fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prospera en todo lo que hace. Ay, 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 ay. Para que eso suceda, tienes que deleitarte en Él, deleitarte en su presencia, y entonces Él te plantará junto a corriente de agua.